Supercrack Estrella presenta. Tal vez haya una realidad multidimensional y, sea lo que sea que maneja esas naves, se sienta en otra dimensión, siendo el fenómeno algo que básicamente da un toque a nuestra realidad pero es movido desde otro lado. La hipótesis interdimensional es una idea avanzada por ufólogos como Jacques Vallée, que dice que los ovnis y acontecimientos relacionados implican visitas de otras realidades o dimensiones que coexisten separadamente con las nuestras. El Dr. Gary Nolan, recuadro, comparte en gran parte esta hipótesis como alternativa a la meramente extraterrestre. Quien dijo esto es nada más y nada menos que el Dr. Gary Nolan, profesor de microbiología y patología en la Universidad de Stanford. Su amplio currículum ya lo detallamos en otro artículo, donde informamos sobre el análisis de supuestos restos de ovnis y materiales anómalos en los que había estado involucrado este científico. Hace una semana, fue entrevistado por Kurt Heimungal para su canal Theories of Everything, donde se habló, entre otras cosas, sobre la evidencia detrás de los ovnis, conciencia artificial, el síndrome de la Habana y desclasificación. En los últimos minutos de la interlocución, Nolan hizo referencia a algo sumamente interesante y que ha sido sugerido en el campo ufológico por mucho tiempo, que los tripulantes de los ovnis y muchas veces estas naves que percibimos como objetos son, en realidad, proyecciones desde otra dimensión. Si hablamos de una civilización con tecnología millones de años más avanzada que la nuestra, es posible que ellos puedan proyectar objetos materiales, dijo Nolan. Por ejemplo, las naves que avista la gente. Me gustaría pensar que se trata de un objeto que se mueve bajo la física que podemos entender desde nuestro mundo tridimensional. Pero tal vez haya una realidad multidimensional y, sea lo que sea que maneja esas naves, se sienta en otra dimensión, siendo el fenómeno algo que básicamente da un toque a nuestra realidad pero es movido desde otro lado. Sin embargo, no tiene ninguna funcionalidad aquí, la funcionalidad reside del otro lado del velo, agregó. Según una vieja tradición mediterránea, recogida por Proclo y Plutarco, en el aditún de un templo de Sais, Egipto, existía una enorme estatua de la diosa Isis con un tupido velo negro cubriendo su rostro, acompañada de la enigmática frase: "Yo soy todo lo que ha sido, es y será, y ningún mortal ha levantado mi velo". Desde esos días, el descorrimiento del velo de Isis ha pasado a representar la revelación de la verdad, el encuentro con la luz, el acceso a un conocimiento oculto, el traspaso de un umbral, en otras palabras la conexión con una realidad que está más allá de lo evidente. La Isis velada fue fuente de inspiración para los románticos, y Novalis la usó como tema central para una de sus composiciones más inspiradas, un viaje iniciático titulado Los discípulos en Sais. En esta obra, el protagonista dice: "Es preciso que parta, quizá regrese pronto, quizá nunca, no sé lo que me pasa. Algo me empuja, me arrastra, quisiera deciros dónde voy, pero yo mismo lo ignoro. Me encamino hacia la morada de la madre de las cosas, la Virgen velada. Mi alma se inflama y consume por ella. Adiós", y entonces, Giacinte, a través de valles y desiertos, por torrentes y montañas se dirigió, presuroso, a la tierra desconocida. Preguntó a los hombres y a los animales, a las rocas y a los árboles, el camino que conducía hacia Isis, la diosa sagrada. Muchos se burlaron de él, otros callaron, y en ninguna parte pudo obtener respuesta. Atravesó, primeramente, tierras salvajes y desoladas. Brumas y nubes le cortaron el camino, y las tempestades no amainaban, jamás. Luego encontró desiertos sin límites y arenas incandescentes. A medida que avanzaba, su alma se transformaba también. Aunque esta composición quedó inconclusa, en uno de los finales posibles el poeta escribió: "Uno de los discípulos lo logró. Levantó el velo de la diosa de Sais, ¿y qué observó? Se vio, oh, maravilla de maravillas". Asimismo, Friedrich Schiller, por su parte, escribió la imagen velada de Sais, donde presenta a otro joven buscador cuya sed ardiente por el conocimiento le había incitado a viajar a Sais en Egipto para aprender la sabiduría secreta de los sacerdotes. En la tradición islámica, especialmente en el sufismo, la verdad divina se esconde detrás de 70.000 velos, y yad de luz y tinieblas que son ambivalentes. Al mismo tiempo que esconden la fuente de luz nos protegen de su fulgor. Dicho de otro modo, si todos esos velos desaparecieran, quedaríamos enceguecidos y nos ocurriría lo mismo que al prisionero de la caverna platónica al salir a la superficie iluminada por el sol. En su conocido relato, incluido en la República, Platón reflexiona: si se le forzara a mirar hacia la luz misma, no le dolerían los ojos y trataría de eludirla, volviéndose hacia aquellas cosas que podía percibir, por considerar que éstas son realmente más claras que las que se le muestran. Así es.
¿Y si a la fuerza se lo arrastrara por una escarpada y empinada cuesta, sin soltarlo antes de llegar hasta la luz del sol, no sufriría acaso y se irritaría por ser arrastrado y, tras llegar a la luz, tendría los ojos llenos de fulgores que le impedirían ver uno solo de los objetos que ahora decimos que son los verdaderos? Por cierto, al menos inmediatamente, necesitaría acostumbrarse, para poder llegar a mirar las cosas de arriba. En primer lugar miraría con mayor facilidad las sombras, y después las figuras de los hombres y de los otros objetos reflejados en el agua, luego los hombres y los objetos mismos. A continuación contemplaría de noche lo que hay en el cielo y el cielo mismo, mirando la luz de los astros y la luna más fácilmente que, durante el día, el sol y la luz del sol, sin duda. Finalmente, pienso, podría percibir el sol, no ya en imágenes en el agua o en otros lugares que le son extraños, sino contemplarlo como es en sí y por sí, en su propio ámbito. Por lo tanto, podemos concluir que el conocimiento de la verdad y el acceso a la fuente primordial es siempre paulatino y está supeditado a pequeñas conquistas, hitos, que suelen representarse como peldaños de una escalera, nudos de una larga soga, niveles, cámaras de un templo que deben atravesarse o bien velos que deben ser levantados. En todos los casos, estos grados o niveles son una representación de los diferentes estados de conciencia, maqamat, aquellos hitos conscienciales que jalonan el sendero de regreso a casa. Teniendo en cuenta que el sendero puede compararse a una carrera de fondo y no de velocidad, es necesario desarrollar la paciencia y no apurarnos demasiado. Los antiguos decían apresúrate lentamente, festina lente, representando esta idea fusionando un caracol con una liebre, un cangrejo con una mariposa o un delfín con un ancla. En concordancia con esta idea, los alquimistas advertían que toda precipitación procede del diablo. La paciencia, al igual que otras virtudes iniciáticas como la disciplina, la constancia, el sacrificio, el altruismo, ciertamente está fuera de moda en nuestro mundo obsesionado con la celeridad y las soluciones rápidas. Sin embargo, si queremos avanzar con seguridad por este largo camino, no nos queda otra que respirar hondo y apresurarnos lentamente, sin prisa pero sin pausa. En este punto, y para entender bien la analogía, Jaime Gall recuerda un ejemplo dado por el gran Carl Sagan para describir la cuarta dimensión. El astrónomo imagina un mundo bidimensional llamado Planilandia y lo que experimentarían sus habitantes si alguien de la tercera dimensión decidiera interactuar con este plano inferior, dado que allí solo existen objetos bidimensionales. Una criatura de 3 dimensiones no podría ser apreciada por completo, solo se vería la sección transversal que corta con el plano. Nolan está de acuerdo con lo expresado por el entrevistador, y señala que esta podría ser exactamente la razón por la que en muchos avistamientos no puede ser observado ningún medio de propulsión, pues los ovnis, algunos, no todos, estarían siendo movidos desde otra dimensión. Si lo que acabo de decir es cierto, deberíamos prepararnos para la decepción, porque si recuperamos algunas de estas naves podríamos nunca averiguar cómo funcionan, pues el motor que las mueve no está aquí, la fuerza que las mueve no está aquí, apunta Nolan. Pero ese tal vez sea el propósito. Dejarse ver ante nosotros, simples monos, para que infiramos que hay otras inteligencias y pensemos más en grande, que exploremos la noción de que no estamos solos, concluye. Cuenta una leyenda egipcia que sobre la tumba de la diosa Isis, se erigía una estatua con el rostro cubierto por un velo negro. En su base, aparecía cincelada la siguiente inscripción: soy todo lo que fue, todo lo que es y todo lo que será, y mi velo jamás fue corrido por ningún mortal. Bajo tan enigmático velo se escondían todos los misterios y conocimientos del pasado. Aquel que consiga destapar el velo, hallará la inmortalidad. A cada uno le corresponde un velo, que descubrir el velo es un objeto y un símbolo para cubrir o descubrir, para tapar o para destapar, para ver y para no ver, para comprender y para no comprender. Es lo que hace tan interesante para cualquier estudioso del fin de la existencia, y del ser en este plano de manifestación, produciendo experiencia continuamente, pensamiento y creación. Las apariciones demoníacas no son sino varios tipos de razas que podríamos denominar como extraterrestres de naturaleza extraña y terrorífica, que utilizan o que viven en esa dimensión cuarta, y que la aprovechan para generar el mal entre los humanos, ejecutando sufrimientos y control. Esta cuarta dimensión es la que popularmente se denomina como plano astral. Desde ese plano astral y con su alta tecnología dimensional cuántica, atraviesan planos o campos de vibración, y se presentan ante los humanos como apariciones oscuras y fantasmales. Así generan arquetipos mentales que determinan el bien y el mal, y que nos lleva al enganche mental que formula el paradigma terrenal del miedo y la superstición. De esta manera se configura un tipo de arquetipo mental que manipula a las mentes humanas. ¿Qué es un demonio?
¿Qué señales físicas indican existencia demoníaca? ¿Qué personas son más propensas al ataque fantasmal o demoníaco? ¿Qué dice la ciencia actual sobre los mundos dimensionales? ¿Qué es el mundo 4D y quién vive allí? ¿Qué demonios se identifica en la Biblia? ¿Cuál es verdadero origen de los demonios? ¿Qué nombres de demonios proporciona la Biblia? ¿Cómo representaban las antiguas culturas a los mitológicos demonios? ¿Qué es un demonio? Un demonio no es otra cosa que una explicación simple para definir una aparición de un ser negativo, ya sea de un desencarnado humano o de un ser extraterrestre que vive o utiliza la cuarta dimensión astral para ejecutar el mal hacia la humanidad. Desde las diferentes perspectivas religiosas o de fe, existe la creencia arraigada y generalizada sobre que los demonios son los seguidores de Satanás y Lucifer. En cada religión o dogma le llamarán con un nombre distinto, pero básicamente son los mismos personajes. Pero desde las nuevas perspectivas paranormales y técnicas regresivas hipnóticas, un demonio es solo la aparición de seres negativos que provienen o usan otro campo de vibración o plano astral. Entre los fenómenos sobrenaturales o paranormales que desafían la explicación científica, y que están consideradas como una experiencia humana muy atípica, se incluyen las apariciones fantasmales, entidades sobrenaturales o sombras oscuras, las posesiones demoníacas, y la actividad del poltergeist. La Tierra ha sido visitada, desde hace eones, por seres de otros mundos físicos y dimensionales, que en algunas ocasiones, y por determinados motivos esotéricos, han utilizado el plano astral, o más allá, para procurar la evidencia física de sus existencias, positivas o negativas. Los seres demoníacos utilizan diferentes formas para hacerse presentes ante los humanos, pero los más usados son sombras oscuras y presencias fantasmales. ¿Qué señales físicas indican existencia demoníaca? Hay que tener en cuenta que las señales que evidencian la presencia de estos seres malignos, son todas aquellas que generen temor, sufrimiento, y dolor hacia el ser humano vivo, que se describen por una pauta de poder que este ser ejerce sobre la mente humana, que parte desde la presencia del ser, prosigue con la intención de ataque y posesión, y finaliza y se ejecuta con la agresión demoníaca y posesión. Entre los primeros signos más comunes que determina la presencia de un ser demoníaco, son los siguientes: ruidos inexplicables. Puertas, armarios, cajones de apertura y cierre, luces que se encienden y apagan, los objetos desaparecen y reaparecen en el mismo u otros lugares, objetos que se mueven solos. Sombras inexplicables e intensamente oscuras. Animales que se comportan inexplicablemente, sensación de ser observados, puntos muy fríos o calientes en determinadas zonas, tocamientos físicos sutiles. Interferencias electromagnéticas, olores desagradables, como azufre o amoníaco. Sonidos de susurros, gritos, gemidos, llantos, etc. Conforme va aumentando el poder y fuerza mental de este ser demoníaco sobre los humanos que quiere controlar, los síntomas más significativos que manifiestan la existencia del ser diabólico que tiene intención de atacar y poseer al humano, son las siguientes: comenzar a tener pensamientos ajenos que provienen de otro lugar o ser, estado mental alterado repentino, ya sea depresivo o ansioso, a veces de forma grave, y otras veces de forma muy sutil, pero siempre con pensamientos repentinos de suicidio, o de que la vida no vale la pena vivirla, o de cuestionarse el porqué de esta vida, pensamientos negativos o agresivos contra su cónyuge o amigos, etc., sentimientos inesperados y repentinos de desesperanza, pesadillas recurrentes, sentimiento de temor generalizado e incomodidad con el entorno. Los síntomas van aumentando conforme la situación se empeora, y este ser demoníaco va ostentando el poder mental del humano vivo, lo que indicaría un caso claro de agresión demoníaca o posesión. En esta ocasión la manifestación de los síntomas serían los siguientes: sensación de que algo o alguien nos está controlando el cuerpo y la mente, ya sea de manera puntual o permanente, sentir presión mental para realizar determinados actos lesivos contra uno mismo o contra el prójimo, como asesinatos, torturas, suicidio, etc. Sentir tocamientos sutiles o de ataque por algo o alguien invisible, escuchar voces en la cabeza de carácter negativo, obsceno, y terrible que pueden persuadir a la realización de algo, bajo el mando y orden de este ser, profundos cambios de la personalidad, se puede sentir terror y angustia extrema, un área del domicilio o calle se presiente muy negativo o maligno, sentir que algo o alguien le sujeta en la cama mientras está durmiendo, y al despertar aparecen moratones o arañazos en el cuerpo. Los demonios son seres malevolentes e interdimensionales que viajan entre mundos, destruyendo todo a su paso. Regresan a su dimensión, el vacío, cuando mueren, plegándose a sí mismos. ¿Estamos solos?
¿Es posible que existan realidades alternativas a la nuestra? Este es uno de los desafíos de la ciencia, y más concretamente de la física. Demostrar que tal hipótesis es posible, y descubrir cómo transportarnos entre universos. La ciencia afirma que dichas dimensiones paralelas podrían existir como universo, parte del denominado multiverso, conjunto hipotético de múltiples universos posibles, incluyendo nuestro universo, que en conjunto constituyen toda la realidad. Nos preguntamos, ¿cómo sería viajar entre dimensiones? Esto se ha planteado en numerosas ocasiones en el mundo del cine y la televisión, y son muchos los planteamientos que nos han mostrado en series y películas. 1. El mundo del revés Stranger Things. 2. El plano astral Insidious. 3. La dimensión alternativa, Futurama. 4. La dimensión fantasma, Poltergeist. 5. La niebla, Stephen King. 6. Silent Hill, en una clara referencia al mundo y al antimundo. Es parte fundamental de la trama de Stranger Things, pero no sabemos realmente nada salvo que es oscuro, tenebroso y tiene un monstruo dando vueltas libre como el viento. Sin embargo, es muy familiar. No cesamos de ver escenas que se corresponden con el mundo real, y eso incluye edificios y mementos, pero, ¿es el mundo del revés el único que debería preocuparnos? ¿Qué hay del mundo al que ella accede cada vez que se sumerge en el tanque? Sea cual sea, sabemos que son dos mundos inestables a los cuales se accede por un portal, pero que no sabemos cómo se activa o dónde está. Tóxicos, podrían matarnos si accedemos, aunque sabemos que podemos comunicarnos por medio de la electricidad. Will Byers viaja a este mundo del revés, parte del denominado multiverso, explicación que el profesor Clark da a los niños cuando le preguntan sobre el tema. Y aunque no es el primero, Ted Barb sí consigue salir de él. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.